menos, así que hoy les vengo a traer, ya de por sí les digo que no es nada relacionado con la dirigencia, nada relacionado con lo extradeportivo, todo el lío que hubo a finales del año 2020 con el tema de la fiesta, los contratos que no se renovaron. Bueno, un poquitito tiene que ver con esto último, también un poquitito toca el tema de la dirigencia, pero el problema, el verdadero problema de Nacional para este 2020 no tiene nada que ver con esas cosas. Hay algo muchísimo más grande que puede preocupar no solo al club, a la institución en general, sino también a los hinchas tricolores que vienen de un 2020 en el que empezó bastante bien, logra conseguir ahí una final de la apertura, pero termina cayendo ante Rentistas, hace una buena Copa Libertadores hasta que se topa contra River, que evidentemente la diferencia entre clubes uruguayos y argentinos a día de hoy en 2021 es muy grande. Veremos si esto sigue así a lo largo del tiempo, pero más allá de esto hay un problema bastante contundente dentro del plantel, dentro de lo que viene siendo el equipo, el primer equipo de Nacional de fútbol, que no se hay mucho eco, no se ha hablado muchísimo. Es algo que podría terminar balanceando la balanza, valga la redundancia, para algún lado, si tener un buen año 2021 o un mal año 2021. ¿Cuál es el problema? Antes de decir esto, obviamente les pido que vayan a dar un likeazo si les gusta el video y también suscribirse, que ya estamos muy cerquita de los 3000. Como les decía anteriormente, chicos, la realidad de esto es que hay un problema bastante contundente con el tema del plantel. ¿Cuál es el plantel de Nacional a día de hoy, ¿no? En este en este enero de 2021. Bueno, acá lo están viendo el plantel de Nacional con Giordano como DT. Hay aproximadamente unos 20 jugadores y ese me parece que es el verdadero problema que tiene Nacional para este año. La cantidad de jugadores, por lo menos hasta marzo, hasta que se termine el campeonato uruguayo. A partir de ahí sí Nacional puede sacar, puede traer jugadores. Bueno, actualmente puede vender jugadores y Nacional, pero no puede contratar. Vemos ahí, por ejemplo, el nombre de Gabriel Neves, que capaz que cuando ven este video ya está confirmado que se fue o se queda, pero está ahí en la cuerda floja, todavía se puede ir. Y básicamente eso podría aún perjudicar muchísimo más de lo que ya está para mí Nacional. A ver, ¿se podría hablar de una crisis así? Yo creo que no, evidentemente no. Este tipo de clubes como Nacional, por su grandeza, siempre salen a flote. Pero tenés esta cantidad de jugadores teniendo bastantes partidos por jugar. Recordemos que probablemente Nacional clasifique a la Libertadores 2021. Tenga bastantes partidos con este tema de la pandemia y eso que se achata en el calendario. Tiene que terminar el intermedio, tiene que jugarse el clausura y además va a empezar la Libertadora más o menos en febrero o marzo 2021. Por lo tanto necesita una amplia cantidad de jugadores, por lo menos un roster que cumpla con todos los requisitos. Y acá por lo menos vemos la defensa. Y este es el problema para mí de Nacional en 2021. El problema que no se ha hablado, no se ha comunicado en ningún lado. Entras a Twitter, a Instagram, a la televisión, a cualquier programa deportivo y esto no lo mencionan. Obviamente se va a hablar más de otras cosas. ¿Cuál es el problema de Nacional con la defensa? Primero que nada, los laterales. Solo tiene 2 laterales puros y uno incluso para mí, a mi entender, con Nacional ha jugado mejor de zaguero que de lateral. Estoy hablando, por supuesto, de Agustín Oliveros, que cuando ha jugado de lateral ha cumplido, pero de zaguero ha tenido un rendimiento excelente, o por lo menos casi excelente. De lateral ha cumplido no más de 6-7 puntos por partido. Armando Méndez, que es un poco irregular a mi entender, tiene partidazos como aquel partido ante Independiente del Valle en la vuelta que logra la clasificación nacional a cuartos de final, pero después tiene partidos malos, partidos en el que o se lesiona o defensivamente deja mucho que desear. Entonces, en ese entonces ya tener solo 2 laterales puros, bueno, 1,5 se podría decir, ya es un problema bastante grande. Ya vimos cómo Nacional sufrió mucho con los laterales, por lo menos a mediados de 2020, cuando Cougo no se terminaba de adaptar, cuando el Zorrito Suárez no gustaba para nada, evidentemente no terminó de cumplir, cuando Armando Méndez estaba lesionado, cuando Oliveros rendía mejor de zaguero, y ahí sufrió muchísimo, ya teniendo varias variantes, valga la redundancia, tenía 4 o 5 laterales en total, incluso la Borda que podía cumplir ese papel, incluso se podría también agregar a Alfonso Treza, que cuando se le necesitó cumplió, o por lo menos estuvo ahí a la altura. Entonces ahora pasar de 5 o 6 laterales a 2, incluso 3, si nos vamos muy para adelante, yo creo que es una diferencia abismal. Pero esto no va solo por ahí, también podemos hablar de zagueros. Actualmente Nacional, como están viendo ahí, si ponemos a Agustín Oliveros como lateral, solo cuenta con 4 zagueros.
porque evidentemente a Miguel Yaquet ya prácticamente no se le puede contar. Renzo Orihuela, Vinicius, Guzmán Corujo y Matías Laborda, 4 zagueros que tiene Nacional a día de hoy. Evidentemente se pueden subir pibes, por ejemplo Joaquín Sosa, que es un pibe de la reserva que ha cumplido bastante bien cuando se le solicitó, pero a día de hoy jugadores de primera a primera tiene estos 4. Recordemos que Vinicius no es del agrado de Giordano, prácticamente no ha jugado con el técnico uruguayo, por lo tanto se podría incluso decir que solo tiene 3. A ver, Vinicius tampoco ha dado la talla. En principio los primeros partidos, cuando estaba descansado, cuando estaba al 100%, se le vio un buen nivel del húngaro brasileño, pero al final, con el correr de los días, también tiene algo que ver el nivel de Nacional, que ha bajado bastante, pero no se le ha querido muchísimo, más que nada con el tema de la salida de pelota, y eso ha tenido muchos errores que condicionaron algunos partidos del tricolor. Renzo Orihuela, Guzmán Corujo y Laborda serían los últimos, tener 3 zagueros, 4 para 2 posiciones, ya te digo, jugando prácticamente un partido cada 3-4 días, es un problema que no se está hablando y puede ser bastante preocupante. Giordano ya de por sí a veces ha intentado jugar de línea de 3, eso quiere decir que probablemente, no digo que sea una afirmación, pero probablemente lo intente otra vez, ya que es un tipo que vive probando cosas diferentes, ya lo hemos visto, y en este caso con ese planteamiento la eficacia, la clave del éxito sería casi nula, porque es complicado mantener una plantilla tan al 100% de salud descansada con tan pocos jugadores y más que nada en defensa. Lo mismo puede llegar a pasar con el medio. Yo creo que la delantera y el arco está bastante bien, por así decirlo, armada. En la delantera tenemos 7 jugadores, los 7 jugadores creo que tienen buen nivel, sin contar ahí Brian Ocampo, que acá capaz que tiene un poco de altibajos, pero los otros 6 son jugadores de primer nivel que podrían ser titular perfectamente en cualquier partido. En cambio, en los volantes, en el medio, si no contamos a Gabriel Neves, vamos a suponer que ya deja de ser jugador del tricolor, solo nos quedan 5 jugadores para Nacional. Es decir, 5 jugadores en los que evidentemente incluye a Rafael García, que ya se ha demostrado que bajó bastante su nivel y tiene cierta edad. Y los otros 4 son Santiago Cartagena, un juvenil que ha disputado muy pocos minutos con el primer equipo, que se le vieron destellos de buena calidad, se nota que es un gran jugador, pero de ahí a que explote como jugador y pueda ser titular, es algo que Giordano va a necesitar, y es por eso que Giordano va a tener un trabajo muy complicado. No se ha hablado muchísimo de eso, pero Giordano a día de hoy está prácticamente en la cuerda floja. Pensemos en un caso hipotético en el que Nacional empiece mal el clausura, termine por ejemplo perdiendo la final del intermedio y empiece mal el clausura. Giordano va a estar prácticamente en cuerda floja, por no decir que va a tener pie y medio afuera, porque prácticamente no tiene jugadores más para explotar, se le van a complicar un poquito las cosas, ya el vestuario está un poquito complicado, por lo tanto es una decisión que al principio, y ahí es donde entra la dirigencia, fue bastante complicada y fue sorprendente que la hayan tomado de esa manera. Después tenemos a Emiliano Martínez, Joaquín Trasante y Felipe Carballo. Para mí, si se va Neves, el medio titular. Son 3 jugadores de calidad top que han demostrado muy buenas cosas. Son 3 jugadores que podrían incluso ser titular en cualquier club de Uruguay. Ahí por lo menos en Peñarol no sé, pero en el resto de equipos seguramente sí. Que saben jugar lindo a la pelota. Son jugadores con llegada en ataque, pero también defiende bien. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Joaquín Trasante, que Giordano de momento lo ha intentado poner un poco del lado defensivo, pero cada vez que se adelantaba un poquito, intentaba ir al ataque, siempre ha rendido bien. Me acuerdo ahora mismo ese golazo contra Defensor, que si no mal recuerdo fue elegido como el mejor gol de Nacional en el 2020. Por lo tanto, esas cosas quieren decir algo. Emiliano Martínez, buena generación de juego, y Felipe Carballo, que para mí es más un volante ofensivo que defensivo. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo equilibrar las cosas. Con Neves, ahí tenías como el factor sorpresa, el factor que unía la defensa con la delantera, unía también las carencias que podrían llegar a tener Trasante, Emiliano Martínez, Rafa García, etc. Pero ahora sin Neves, hipotéticamente, capaz que estoy diciendo esto y Neves se queda en el tricolor por un año más, o por lo menos un par de meses, y ahí esas cosas serían solucionadas, pero sin Neves las cosas se podrían complicar. Ese es el verdadero problema de Nacional, en mi humilde opinión. Un Nacional que tiene muchos objetivos por delante, que viene de jugar cuartos de final de Copa Libertadores. Yo creo que el hincha tricolor quiere volver a llegar tan lejos en Copa Libertadores. Creo que se le quedó un gustito agridulce, porque vieron que tenían un equipo lleno de jóvenes con gran potencial que podían llegar a más, y terminan cayendo con una máquina
que es River Plate, que la verdad a día de hoy está ahí de la final, por lo tanto las cosas se dan cuenta fáciles, ¿no? Contra un equipo así es complicado pasar de ronda, y más un equipo uruguayo que yo creo que el fútbol uruguayo está cada vez más en decadencia. Pero con bastantes juveniles, eso es lo bueno de Nacional, que tiene muchos juveniles, tiene uno de los planteles más jóvenes de Uruguay, por no decir el más joven, y eso es lo que contrarresta el problema este que yo le estoy comentando, porque al tener tantos jóvenes lo que podés hacer es explotarlos, y si por ejemplo, de 10, 6 te sale bien, ya tenés 6 jugadores más que pueden complementar el plantel. Ahí también es tema de Giordano y la dirigencia, ver qué jugadores podrían subir al primer plantel. Algo que no le ha salido mal de momento, porque Trasante, Emiliano Martínez, Orihuela y más que se podrían decir, todos los que debutaron y fueron titulares no lo han hecho mal. Por supuesto que los últimos 10 días, por ejemplo, de estos jugadores no han sido de los mejores, pero también hay que pensar que el equipo en general no ha tenido un buen rendimiento, por lo tanto es algo que se contagia a simplemente, ¿no? En conclusión, como les digo, ese es para mí el problema, lo complicado que puede llegar a tener Nacional en este tiempo. Un Nacional que tiene que seguir para adelante, tiene que salir de todo este tema extrafutbolístico, todo esto que pasó atrás, olvidarse de los contratos no renovados. Recordemos que son como 10 jugadores que se han ido a Nacional, 10 jugadores muy importantes, más allá que algunos no eran ni titulares o jugaban muy pocos, jugadores como el Papelito Fernández, Chori Castro, Santiago Rodríguez, Mejía, incluso Jacob, se podría decir que entraba en la rotación. Son jugadores que no eran 100% titulares, tampoco eran imprescindibles, algunos sí, como por ejemplo Santiago Rodríguez y Chori Castro, pero eran jugadores que por lo menos te dan una profundidad de plantilla muchísimo más grande. Me gustaría obviamente saber su opinión, qué opinan de este problema, si realmente va a decantar o no la balanza un poquitito para que Nacional tenga un buen o mal año 2021, o no es algo que se le tendría que dar mucho foco y es por eso que no se está hablando mucho. Dejen su like, su comentario, también suscríbanse, así seguimos creciendo esta hermosa comunidad, y nos vemos por supuesto en el próximo video.